La gente buena es devorada, porque juega con reglas que nadie más respeta. Hoy vas a romper ese juego y firmar un pacto mental que te hará imposible de doblegar. En este video no hablaremos de demonios ni contratos de sangre, sino de algo más poderoso. Una decisión irrevocable que te arrancará de la mediocridad sumisa y te pondrá en el lugar de quien dicta las condiciones. Verás cómo dejar de ser el sí automático, cómo blindar tu respeto propio y cómo proyectar fuerza sin desperdiciar una sola palabra. Todo basado en la esencia maquiavélica: observar, decidir y dominar, porque cuando firmas este pacto contigo mismo, no hay vuelta atrás. El mundo deja de probar tus límites y empieza a reconocerlos. Quiero recordarte que con este video aprenderás lo necesario, pero que todo el poder está en el manual de manipulación que consigues en el link de mi perfil sumusbestiae.com. Cuidado con los estafadores como Mundo Oculto. Sígueme en Facebook y en YouTube, y prepárate para dejar atrás al débil que un día fuiste. Comencemos con esta enseñanza. Primero, debes sellar el origen del pacto irrompible. El pacto irrompible no nace de la rabia del momento, ni de una promesa que se diluye al primer contratiempo. Nace en el silencio más incómodo, ese instante en el que te das cuenta de que toda tu vida ha sido diseñada para encajar en moldes ajenos. Es un acto de ruptura, pero no de protesta ruidosa. Es el corte quirúrgico que separa tu antigua identidad domesticada de la nueva voluntad que vas a construir. Aquí no hay discursos motivacionales ni frases huecas. Hay un juramento frío, firmado en la soledad de tu mente, que no necesita testigos ni aprobación. Sellarlo significa que tu valor ya no estará en negociación, que tu tiempo no estará disponible para cualquiera y que tu fuerza dejará de ser un recurso gratuito para el consumo de otros. La verdadera dificultad no está en comprender esta idea, sino en asumir su peso. Porque en cuanto aceptes este pacto, el mundo comenzará a responder de forma distinta. Algunos se alejarán porque ya no podrán manipularte. Otros intentarán quebrarte con más intensidad para comprobar si tu cambio es real. Y aquí está la trampa que destruye a la mayoría. Creen que basta con una declaración inicial de fuerza, pero regresan a sus viejos hábitos al primer choque emocional. Un pacto irrompible exige que tus pensamientos y actos estén alineados, que incluso en privado no vuelvas a traicionarte con concesiones innecesarias. Sellar este origen implica también una renuncia sutil, la renuncia a la necesidad de agradar. Porque mientras necesites ser querido por todos, seguirás cediendo en lo esencial para mantener relaciones frágiles. Maquiavelo entendía que la fortaleza de un gobernante residía en su capacidad para resistir las presiones de quienes buscaban domesticarlo bajo la apariencia de afecto o alianza. En tu vida, ese trono es tu autogobierno. Cada vez que actúas para conservar una aprobación superficial, lo cedes. Cada vez que rechazas hacerlo, reafirmas tu pacto. No se trata de convertirte en un antagonista constante ni de vivir en conflicto abierto. El pacto irrompible no es la guerra permanente contra todos, es la firmeza permanente contigo mismo. Es la capacidad de sentarte en una mesa de negociación y, aunque las voces se eleven, mantener tu mirada intacta y tus límites inamovibles. Es la decisión de hablar solo cuando la palabra suma y callar, cuando el silencio preserva tu posición. Este control inicial es vital porque te enseña a no actuar desde la reacción, sino desde la estrategia. Para consolidarlo debes tener una narrativa interna tan precisa que no deje espacio a dudas. No puedes permitir que en tu mente convivan dos versiones, la que quiere romper con la debilidad y la que todavía busca excusas para seguir complaciendo. Ese es el verdadero sello, la coherencia mental. Si en tu interior hay ambigüedad, el pacto se resquebrajará al primer golpe de presión externa. Debes revisar tu pensamiento como un arquitecto revisa los cimientos de un edificio antes de levantarlo.
No importa la belleza de la fachada si las bases son frágiles. Y aquí surge la prueba más dura: sostener el pacto en los momentos de soledad. Porque es fácil ser fuerte cuando alguien te observa, pero el pacto irrompible se forja en las decisiones que tomas cuando no hay espectadores. Elegir no responder a un ataque que busca sacarte de control, negarte a invertir tiempo en quien no aporta valor, mantenerte fiel a tu plan incluso cuando nadie lo valida. Esos son los ladrillos invisibles que fortalecen tu nueva estructura. Maquiavelo diría que el verdadero poder no se mide por las victorias que se exhiben, sino por las derrotas que se evitan gracias a la previsión. En este punto, la transformación empieza a sentirse, no porque el mundo cambie de inmediato, sino porque tu forma de estar en él se vuelve más compacta, más sólida. La gente notará que ya no eres accesible como antes, que tus sí tienen más peso porque tus no son inquebrantables. Esa percepción multiplicada con el tiempo construye tu reputación, y una reputación bien diseñada es un muro que protege más que cualquier argumento. Lo que comenzó como un pacto interno empieza a filtrarse en tu lenguaje corporal, en tu manera de mirar, en la calma con la que sostienes una posición sin levantar la voz. Sellar el origen de este pacto no es un acto de un solo día. Es un inicio que debes reforzar cada vez que la vida intente empujarte hacia tu antigua versión. Y te empujará, porque quienes se beneficiaban de tu docilidad intentarán devolverte a ella. Por eso este primer paso no es una simple entrada al juego maquiavélico. Es el núcleo que alimentará todo lo demás. Sin él, las técnicas posteriores serán máscaras frágiles. Con él, cada estrategia que apliques estará respaldada por un cimiento que no se agrieta. Cuando logres sellar este origen, descubrirás algo curioso. No necesitarás explicar tu cambio. La gente lo sentirá. Algunos lo respetarán, otros lo temerán. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. Segundo, debes romper con la moral domesticada. La moral que te enseñaron no siempre fue diseñada para tu bien, sino para que encajaras sin ruido en un orden que necesitaba tu obediencia. Desde niño te repitieron que debías compartir aunque no quisieras, ceder para evitar problemas, disculparte incluso cuando tenías razón. Estas lecciones, presentadas como virtudes universales, moldearon en ti una obediencia que no cuestiona, una disposición automática a bajar la cabeza para evitar incomodar. Ese es el núcleo de la moral domesticada, un sistema de normas que no se adapta a la realidad cambiante, sino que pretende moldearte para que nunca desafíes a quienes sostienen el poder. Maquiavelo, con su visión pragmática, lo habría descrito como una herramienta de control social más efectiva que cualquier ejército, porque no obliga desde fuera, sino que instala un centinela dentro de tu conciencia. Romper con esta moral no significa adoptar la crueldad gratuita ni celebrar la injusticia, sino arrancar de raíz las cadenas invisibles que te impiden actuar en tu beneficio cuando es necesario. Significa cuestionar cada regla que heredaste y preguntarte si sirve a tu propósito o si solo preserva el equilibrio de otros a costa tuya. La bondad, cuando es automática, se convierte en un mecanismo de sumisión. La generosidad, cuando es obligada, es solo otra forma de expolio. Por eso, la ruptura debe ser total. No basta con moderar tu amabilidad. Debes reformular la jerarquía de tus lealtades, situándote a ti mismo como prioridad estratégica. Este proceso es incómodo porque desafía la identidad que has construido durante años. Habrá un momento en que la duda te susurre que quizás es mejor seguir como antes, que tal vez ser bueno te mantiene en paz con todos. Pero observa bien, esa paz ha sido una paz desigual, donde tu silencio protege privilegios ajenos mientras erosiona tu poder. Al romper con la moral domesticada, renuncias a ese equilibrio falso y te adentras en un territorio más crudo pero más honesto,
donde cada gesto tiene un peso real y cada decisión se toma con conciencia plena de su costo y su beneficio. En la práctica, esto implica dejar de reaccionar con concesión inmediata. Si antes cedías terreno al menor signo de tensión, ahora aprendes a sostener tu posición aunque el ambiente se incomode. Si antes justificabas tus decisiones para que todos las entendieran, ahora aceptas que no todos tienen que aprobarlas. Esta es una de las lecciones más duras. El respeto verdadero no nace de la simpatía, sino de la resistencia. Quien no sabe incomodar cuando es necesario, termina viviendo en un espacio delimitado por otros. Y ese es el destino que quieres evitar. Maquiavelo aconsejaba que un gobernante debía aprender a no ser bueno cuando la circunstancia lo exigiera, porque la bondad indiscriminada no solo era inútil, sino peligrosa. Esta filosofía es igualmente válida en la vida personal. La moral domesticada te empuja a actuar con una benevolencia sin filtros, pero la estrategia maquiavélica te invita a evaluar el contexto antes de actuar. A veces el movimiento correcto será ayudar, otras será abstenerte, y en algunas será cortar lazos de forma definitiva. La clave está en que esa decisión no sea dictada por el condicionamiento moral que recibiste, sino por tu análisis frío de la situación. Hay un punto donde la ruptura deja de ser interna y empieza a proyectarse. La gente notará que tus respuestas ya no son automáticas, que tu ayuda no es garantizada, que tu aprobación tiene un valor que no se concede por costumbre. Esto provocará reacciones. Algunos te respetarán más, otros intentarán manipularte para que vuelvas a tu versión dócil. Aquí es donde el pacto irrompible se refuerza. Cada intento de presión es una oportunidad para reafirmar tu nueva estructura. Y cada vez que lo haces, la moral domesticada pierde terreno en tu mente. Pero romper con esa moral también exige redefinir tu código. No puedes simplemente destruir lo viejo y quedarte vacío. Necesitas un nuevo sistema de principios que no te debilite. Este código debe ser flexible, adaptable a contextos diversos, pero siempre orientado a preservar tu poder, tu tiempo y tu energía. Debe incluir la capacidad de mostrar amabilidad cuando es útil y de ejercer dureza cuando es necesario, sin que ninguna de las dos opciones te genere culpa. Debe permitirte moverte entre la diplomacia y la confrontación con la misma naturalidad, eligiendo en cada momento lo que maximice tu posición. El cambio más profundo ocurre cuando dejas de medir tu valor en función de cómo te perciben los demás. Mientras dependas de esa medida, seguirás preso de la moral que te domestica. Pero cuando entiendes que tu valor reside en tu capacidad de decidir sin miedo, la presión externa pierde eficacia. Este es el verdadero significado de romper con la moral domesticada, convertirte en tu propio juez, con criterios tan claros que ninguna mirada ajena pueda doblegarte. Y es aquí donde el pacto avanza hacia un nivel más alto, porque al liberarte de esas reglas impuestas, ya no actúas para preservar una imagen prefabricada, sino para consolidar tu fuerza real. La transición es irreversible. Una vez que pruebas la libertad de decidir sin pedir permiso moral, no puedes volver a la vieja versión de ti que vivía bajo órdenes disfrazadas de virtudes. Has roto el molde. Ahora puedes empezar a construirte desde la estrategia, no desde la obediencia. Debes dominar el equilibrio entre amabilidad y dominio. El poder no siempre se impone con un golpe seco. A veces se gana con una mano abierta que ofrece, mientras la otra sostiene firmemente el límite que nadie puede cruzar. Dominar este equilibrio es un arte sutil que separa a quien inspira respeto de quien genera sumisión ciega o simpatía débil. La amabilidad sin control es vulnerabilidad. El dominio sin tacto es aislamiento. El verdadero estratega sabe moverse en la línea invisible que une ambos extremos, alternando con precisión quirúrgica entre suavidad y firmeza. Esta dualidad, bien manejada, no solo amplía tu influencia,
sino que te vuelve impredecible para quienes intenten leer tus intenciones. En la práctica, esto significa que tu cortesía nunca debe ser automática, sino deliberada. Cada gesto amable que ofreces tiene un propósito: abrir una puerta, mantener una alianza, suavizar un terreno antes de una exigencia. No es la amabilidad que busca aprobación, sino la que sirve a una estrategia. De igual forma, tu dureza no es una descarga emocional descontrolada, sino una afirmación calculada de tus límites. No se trata de alternar entre ser bueno o malo, sino de usar ambas caras de tu comportamiento como instrumentos precisos. Cuando comprendes esto, la percepción que otros tienen de ti cambia radicalmente. Ya no eres una figura predecible que puede manipularse con elogios o con miedo, sino alguien que calibra cada interacción según su conveniencia. Maquiavelo comprendía que un gobernante que solo buscara ser amado terminaría siendo despreciado, y uno que solo buscara ser temido acabaría aislado. La clave era manejar ambas percepciones según el momento. Este principio se aplica en cualquier escenario social. Un líder que sabe cuándo mostrar cercanía y cuándo imponer distancia mantiene el control sin necesidad de ejercerlo constantemente. En tu vida personal, esto significa que puedes ofrecer apoyo sincero en un momento crítico para después marcar una línea clara cuando alguien intente abusar de tu disposición. Es la combinación de calor y acero lo que consolida tu posición. Dominar este equilibrio también exige saber leer el contexto. Hay situaciones que requieren una entrada suave, como cuando quieres ganarte la confianza de alguien que será clave en un proyecto o en una negociación. Aquí, la amabilidad actúa como un lubricante social que facilita la conexión. Pero una vez establecida esa conexión, no puedes permitir que se convierta en un canal para demandas unilaterales. En ese momento, la firmeza debe entrar sin titubeos, marcando que tu apoyo no es un derecho adquirido, sino un privilegio condicionado. Esta transición es lo que fortalece tu imagen y desalienta intentos de abuso. El riesgo más común es inclinarse demasiado hacia uno de los lados. Quien se aferra a la amabilidad como carta principal termina desgastado y resentido, cargando con compromisos que no le benefician. Quien se encierra solo en el dominio se convierte en un muro que nadie intenta cruzar, perdiendo oportunidades de colaboración y conexión. Por eso, el equilibrio no es un punto fijo, sino un ajuste constante. Es como navegar en mar abierto. Debes corregir el rumbo una y otra vez para no desviarte hacia aguas de debilidad o hacia corrientes de aislamiento. Este arte se afina con la observación de reacciones. Cuando actúas con amabilidad estratégica, presta atención a cómo responde la otra persona. ¿Agradece y equilibra o empieza a exigir más? Si es lo segundo, es momento de introducir el dominio. Del mismo modo, cuando aplicas firmeza, evalúa si genera respeto o distancia innecesaria. Si detectas lo segundo, suaviza el contacto para mantener la relación útil. No es un juego de apariencias, sino un mecanismo de calibración constante que asegura que tu trato con los demás siempre esté alineado con tus objetivos. Aquí la comunicación no verbal juega un papel central. Puedes pronunciar las mismas palabras con un tono y una postura que transmitan apertura, o con una mirada y un silencio que marquen distancia. El equilibrio no solo se construye con lo que dices, sino con cómo lo dices y cómo te presentas. La postura relajada pero erguida, el contacto visual firme sin ser invasivo, el uso calculado del silencio después de una afirmación, todos son recursos para mover la balanza entre amabilidad y dominio sin tener que explicar tu intención. En el fondo, este equilibrio es una forma de control emocional. No puedes alternar entre suavidad y dureza si eres esclavo de tus impulsos. Si reaccionas con amabilidad solo para evitar conflicto, no es estrategia, es miedo. Si impones dominio porque no controlas tu enojo, no es fuerza, es debilidad disfrazada. La verdadera maestría radica en decidir conscientemente qué rostro mostrar, sin que las emociones dirijan la jugada.
Cuando logras esto, cada interacción se convierte en un tablero donde tú eliges las piezas y el ritmo del juego. Al consolidar este punto, notarás un cambio en cómo las personas te tratan. No te buscarán únicamente para pedir favores, porque sabrán que tu ayuda tiene un límite. Tampoco se atreverán a enfrentarte sin medir consecuencias, porque percibirán que tu dominio es tan real como tu amabilidad. Esa ambigüedad controlada, ser capaz de ofrecer y de negar con la misma convicción, es la que te coloca en el lugar exacto donde quieres estar, en el centro del juego, sin que nadie pueda mover fichas sin considerar tu respuesta. Dominar el equilibrio entre amabilidad y dominio es, en esencia, blindar tu poder sin aislarlo. Es garantizar que tu presencia sea bienvenida, pero nunca indispensable para otros al punto de que puedan usarla sin tu permiso. Y sobre todo, es asegurarte de que, cada vez que elijas abrir la mano, sea porque tú lo decides, no porque alguien más logró forzarte a hacerlo. Ese control, invisible para muchos pero evidente para quien lo posee, es uno de los pilares más sólidos de un pacto irrompible. Después, es necesario tejer tu propia red de influencia. El pacto irrompible no se sostiene solo por la fuerza interna. También necesita la arquitectura externa que lo proteja. Esa arquitectura es tu red de influencia. No se trata de acumular contactos por cantidad, sino de construir un entramado selecto de relaciones que sirvan como escudo, amplificador y radar. Cada conexión que eliges, cada vínculo que fortaleces, debe estar alineado con tu propósito y con tu capacidad de mantener el control. Maquiavelo comprendía que un gobernante aislado es un gobernante débil, pero uno que se rodea de aliados bien escogidos, cuya lealtad se alimenta de intereses compartidos, se vuelve una figura difícil de desplazar. Tejer esta red exige abandonar la ingenuidad social. No todas las personas que parecen amables son aliados, y no todos los aliados son permanentes. La influencia se construye sobre el reconocimiento de que los intereses cambian y las lealtades se mueven. Por eso, tu red debe estar en constante evaluación. Pregúntate, ¿esta persona aporta valor real o solo consume mi tiempo? ¿Fortalece mi posición o la erosiona con exigencias veladas? La influencia no se trata de coleccionar favores, sino de crear un equilibrio en el que tu presencia sea tan útil para otros como la suya para ti. El error más común es confundir cercanía con influencia. Muchos se rodean de personas con las que se sienten cómodos, pero que no tienen capacidad de aportar nada más que compañía. El estratega evita ese exceso de confort y busca relaciones que, aunque no siempre sean fáciles, resulten estratégicas. Esto no significa sacrificar la calidad humana, sino reconocer que, en el tablero del poder, las piezas se eligen por su función. Un vínculo que no contribuye a tu avance es un hilo muerto en la red, y mantenerlo por costumbre es una fuga de energía que tarde o temprano debilita la estructura. El tejido de influencia debe construirse en capas. La primera capa son tus aliados cercanos, aquellos con los que tienes un intercambio constante y directo. La segunda capa son contactos menos frecuentes, pero que pueden activarse en momentos clave. La tercera son relaciones más difusas, a las que no recurres de inmediato, pero que forman parte de tu mapa de alcance. Esta jerarquía no es rígida, pero debe estar clara para que no confundas a un aliado estratégico con un conocido agradable. Cuando tus capas están definidas, la red se convierte en un mecanismo vivo que responde a tus movimientos y anticipa tus necesidades. El mantenimiento de esta red es tan importante como su construcción. No basta con sumar personas y olvidarte de ellas hasta que las necesites. La influencia se alimenta con pequeñas acciones. Un mensaje breve en el momento justo, una recomendación estratégica, un gesto que refuerce el vínculo sin que parezca una transacción obvia. Esta atención selectiva mantiene a tus aliados conectados a ti, sin la necesidad de estar presentes todo el tiempo. El objetivo es que, cuando piensen en quién podría resolver un problema o abrir una puerta,
tu nombre aparezca de inmediato. Sin embargo, el verdadero poder de la red no está en los contactos visibles, sino en los hilos invisibles que tú controlas. La capacidad de conectar a dos personas que no se conocían y beneficiarte de esa conexión sin ser el foco central es una de las maniobras más efectivas. Te posiciona como un eje silencioso que mueve piezas sin tener que mostrar siempre su mano. Esto crea dependencia hacia ti, sin que necesariamente debas estar en el frente. La influencia más estable es la que no necesita exhibirse para existir. No debes olvidar que en toda red también hay depredadores, personas que se acercan con el único propósito de absorber tu energía, tus recursos o tu credibilidad. Parte de tejer la red es saber cortar estos hilos en cuanto los detectas. Un depredador tolerado dentro de tu círculo es como un punto débil en una muralla. Por ahí entrará el desgaste. Mantener la red limpia no es un acto de frialdad gratuita, es una medida de preservación. Maquiavelo diría que la lealtad que se mantiene a costa de tu posición no es virtud, es suicidio. A medida que tu red se fortalece, tu posición también lo hace. Pero no debes confundir la fortaleza de la red con la dependencia de ella. El pacto irrompible sigue teniendo su núcleo en ti, no en quienes te rodean. La red amplifica tu alcance, pero no reemplaza tu fuerza. Esto significa que debes ser capaz de actuar incluso si parte de tu red se desmorona, porque el poder verdadero no se entrega por completo a estructuras externas. El equilibrio está en saber aprovechar el apoyo sin convertirlo en un pilar único. Tejer tu propia red de influencia es, en esencia, construir un sistema de protección y expansión a la vez. Protección, porque evita que quedes expuesto a ataques directos. Expansión, porque te permite acceder a oportunidades que en soledad serían inalcanzables. Cada hilo de esa red debe tener un propósito, y cada nodo debe ser revisado para asegurar que sigue cumpliéndolo. Una red descuidada se enreda y se rompe. Una red cuidada se vuelve tan sólida que, incluso cuando no estés presente, tu sombra sigue pesando en la sala. Cuando este cuarto paso se completa, el pacto irrompible deja de ser un juramento aislado y se convierte en un sistema vivo que te respalda. Has pasado de ser un individuo fuerte a ser un centro de poder interconectado. Y en este punto, cualquier intento de quebrarte tendrá que enfrentarse no solo a tu voluntad, sino a todo un entramado que tejiste con paciencia y cálculo. Ese es el verdadero poder, no el que depende de la fuerza bruta, sino el que fluye a través de redes invisibles que responden a tu dirección. A este punto, debes forjar la imagen de inquebrantable. El pacto irrompible no tiene valor si los demás no lo perciben. En el juego del poder, no basta con ser fuerte. Hay que parecerlo en todo momento. La imagen de inquebrantable no es un capricho de vanidad. Es una herramienta de disuasión. Cuando proyectas la sensación de que nada puede romperte, gran parte de las batallas se ganan antes de empezar. Tus adversarios lo piensan 2 veces antes de probar tus límites, y tus aliados se sienten seguros al estar a tu lado. La imagen funciona como un muro psicológico. No es impenetrable por naturaleza, pero hace que los demás lo perciban así, y esa percepción cambia su conducta. Forjar esta imagen no significa vivir rígido ni adoptar una máscara permanente de dureza, sino construir una coherencia entre tu presencia, tus gestos y tus decisiones. Cada interacción que tienes es un ladrillo en esa muralla invisible. La forma en que te sientas, la manera en que sostienes la mirada, el ritmo con el que respondes, el volumen controlado de tu voz, todo comunica. Un error común es pensar que la fuerza se proyecta hablando más alto o reaccionando con intensidad. En realidad, el verdadero impacto está en el control. La calma en medio de la tensión es más intimidante que cualquier arrebato.
La imagen de inquebrantable se refuerza en los momentos de crisis. Ahí es donde la mayoría se desmorona, donde los nervios traicionan y la voz tiembla. Si tú permaneces centrado, sin prisas ni gestos de ansiedad, envías un mensaje silencioso pero contundente. Estás bajo control, incluso cuando las circunstancias invitan al pánico. Este dominio no surge de la actuación improvisada, sino de la preparación interna. Quien ya ha decidido que no cederá, que no se traicionará a sí mismo, no necesita fingir calma, la encarna de forma natural. Pero la apariencia no se sostiene si no está respaldada por acciones congruentes. Puedes proyectar seguridad con tu postura, pero si tus decisiones son inconsistentes, tu imagen se agrieta. Aquí la disciplina es clave. Cada vez que tomas una decisión, pregúntate si fortalece o debilita la percepción de tu firmeza. Esto no significa volverte inflexible, sino actuar con coherencia. Cambiar de rumbo es válido si está justificado, pero hacerlo por presión externa envía un mensaje de fragilidad que erosiona todo lo construido. Un elemento central de esta imagen es la economía de palabras. La gente inquebrantable no siente la necesidad de explicarse demasiado. Explicar en exceso no es claridad, es inseguridad. Responder con frases breves, precisas y finales comunica que tu postura está definida. Acompaña esto con silencios estratégicos. Muchas veces el silencio obliga a la otra persona a llenar el vacío, y en ese proceso revela más de lo que planeaba. El silencio es un arma que solo funciona si tú lo manejas con comodidad, y esa comodidad viene de la certeza de que tu posición no depende de convencer a todos. La imagen también se nutre de tu capacidad de recuperación. No puedes evitar los golpes de la vida, pero puedes decidir cómo reaccionas a ellos. Quien se recompone rápido, quien no convierte la caída en un espectáculo, se vuelve impredecible para quienes esperan verlo debilitado. Esta resiliencia no se proclama, se demuestra. La próxima vez que enfrentes una pérdida o un revés, evita el impulso de buscar simpatía inmediata. Resuelve, ajusta, sigue. La gente recordará más tu capacidad de mantenerte en pie que las circunstancias que intentaron derribarte. Maquiavelo entendía que el poder se alimenta tanto de las victorias como de la reputación. Una reputación de inquebrantable no es solo un escudo, es un imán. Las personas buscan asociarse con figuras que transmiten estabilidad y se alejan de quienes proyectan fragilidad. Esto crea un efecto acumulativo. Cuanto más sólida parezca tu imagen, más fácil será rodearte de aliados útiles y más difícil será que los enemigos encuentren un punto de entrada. La inquebrantabilidad no es un estado absoluto, pero su percepción sí puede serlo si la cultivas con cuidado. Por último, debes entender que esta imagen no se construye en un día ni se mantiene sin esfuerzo. Requiere atención constante, incluso en los detalles que parecen menores. La forma en que llegas a una reunión, el cuidado en tu apariencia, la puntualidad, el orden en tus espacios, todos son mensajes silenciosos que refuerzan o debilitan tu presencia. La coherencia es la argamasa que une cada ladrillo de tu muro. Sin ella, la estructura se derrumba al primer cuestionamiento serio. Cuando logras forjar esta imagen, algo cambia en la dinámica de tu entorno. Ya no tienes que repetir quién eres ni cuánto vales, porque tu sola presencia lo comunica. El pacto irrompible que hiciste contigo mismo ya no vive solo en tu mente, ahora se proyecta en cada paso que das. Y mientras esa imagen permanezca intacta, el mundo sabrá que desafiarte no será un movimiento sin consecuencias. Llegando hasta aquí, debes cerrar la puerta al viejo yo. Un pacto irrompible no se sostiene si permites que tu antigua versión siga teniendo voz en tu presente. El viejo yo es esa figura moldeada por concesiones, por la necesidad de aprobación, por los reflejos automáticos de complacencia que tanto te costaron. Cerrar la puerta significa cortar la comunicación con esa identidad, de manera definitiva.
No es un cambio parcial, ni una transición suave. Es una clausura total. Dejas de negociar con el pasado, porque cada negociación con él es un retroceso. Y si algo caracteriza a las personas que logran consolidar su poder, es la incapacidad de retroceder voluntariamente a un estado de debilidad. Este cierre no es un acto simbólico, es un proceso táctico. Implica revisar tus hábitos, tus entornos y tus vínculos con precisión quirúrgica. El viejo yo se infiltra en las rutinas que repites sin cuestionar, en los lugares que frecuentas por costumbre y en las relaciones que mantienes por inercia. Si esas rutinas, lugares o personas te empujan a comportarte como antes, están actuando como grietas por donde entra el agua. La fortaleza no se derrumba por un impacto masivo, sino por filtraciones pequeñas que se acumulan hasta colapsar la estructura. Por eso, cerrar la puerta es también sellar esas grietas. Cerrar la puerta al viejo yo exige redefinir tu sistema de recompensas. Antes, buscabas satisfacción en gestos de validación externa, una sonrisa de aprobación, una frase que confirmara que estabas haciendo lo correcto para los demás. Ahora, tu validación debe provenir de la coherencia con tu pacto. Si hoy actuaste en alineación con tus límites y objetivos, esa es tu recompensa. Si lograste decir no sin justificarte, ganaste. Este cambio de enfoque es incómodo al principio, porque el reconocimiento externo es adictivo, pero cada vez que renuncias a él, refuerzas tu independencia psicológica. Maquiavelo advertía que un príncipe que dependa demasiado del amor de sus súbditos será rehén de sus caprichos. En la vida personal, la misma regla aplica. Depender del afecto constante para sentirte válido es vivir bajo el poder de otros. Cerrar la puerta al viejo yo es también blindarte contra esa dependencia. No significa despreciar el afecto, sino no necesitarlo como combustible principal. Cuando tu fortaleza interna no se negocia por miedo a la desaprobación, alcanzas un nivel de autonomía que pocos se atreven a buscar, porque implica dejar atrás la comodidad de ser querido a cambio de obediencia. Otro componente de este cierre es el manejo de la nostalgia. El viejo yo se disfraza de recuerdo agradable para convencerte de que eras más feliz antes. Te susurra que, aunque estabas condicionado, al menos tenías menos conflictos. Esa trampa es peligrosa, confundir paz con sumisión. La nostalgia no es una guía, es una distorsión que idealiza momentos pasados, omitiendo los costos ocultos. Debes aprender a mirar tu historia con frialdad. Reconocer que tu pasado tuvo instantes agradables, pero que en su conjunto era un sistema diseñado para mantenerte pequeño, y un pacto irrompible no se firma para volver a encogerse. Cerrar la puerta al viejo yo también es un ejercicio de lenguaje. Las palabras que usas para describirte, para hablar de tus decisiones o para explicar tus acciones son parte de tu identidad. Si aún usas expresiones que denotan duda, sumisión o autojustificación, estás manteniendo abierta una rendija. Cambiar el lenguaje no es una formalidad, es un acto de programación mental. Decir no puedo refuerza la impotencia. Decir no lo haré refuerza la decisión. Decir lo intentaré abre la puerta al fracaso aceptable. Decir lo haré cierra la puerta a la negociación interna. El verdadero reto de este paso no es el corte inicial, sino la vigilancia constante. La puerta cerrada no significa que el viejo yo deje de intentar entrar. Lo hará disfrazado de prudencia, de diplomacia, de volver a ser flexible para evitar incomodidades. La diferencia es que ahora tienes el discernimiento para reconocer esas máscaras y la determinación para no abrir. Esto requiere energía, porque cada interacción humana es una invitación a volver a patrones antiguos. Sin embargo, con el tiempo, tu resistencia se vuelve más automática, y mantener la puerta cerrada deja de ser un esfuerzo consciente para convertirse en una condición natural de tu existencia. Cuando logras este cierre, el cambio es irreversible. Ya no tienes que recordarte quién eres ahora, porque esa versión pasada
deja de tener un lugar desde el cual hablarte. Es como cortar una cuerda que antes te anclaba a una orilla conocida. Al principio sientes vértigo, pero después entiendes que la única dirección es hacia adelante. Y es ahí donde el pacto irrompible alcanza su forma más pura, porque ya no compites con tu antigua identidad. Has pasado de luchar contra ti mismo a utilizar toda tu energía para avanzar. Conclusión: debes sellar el pacto con decisión irrevocable. Todo lo que has escuchado hasta aquí converge en un mismo punto: la imposibilidad de volver atrás. Un pacto irrompible no es una idea inspiradora que guardas para motivarte cuando las cosas se ponen difíciles. Es una declaración de independencia total que redefine tu forma de existir. Cuando lo sellas, dejas de actuar bajo los guiones invisibles que otros escribieron para ti. Abandonas la moral domesticada que dictaba tu conducta, rompes la costumbre de complacer a todos, proyectas una imagen de inquebrantable que no necesita explicaciones, tejes relaciones que te fortalecen y no que te drenan, y cierras con llave la puerta a tu viejo yo. Este es el cierre de un ciclo, pero también la apertura de un territorio nuevo donde no eres espectador ni peón, sino arquitecto de cada movimiento. Maquiavelo habría entendido bien este pacto. Para él, el poder no era un asunto de palabras bonitas, sino de estructuras invisibles que determinan quién manda y quién obedece. Al firmar este pacto contigo mismo, te colocas del lado de quienes dictan las condiciones, no de quienes esperan instrucciones. Y este no es un papel que se interpreta a medias. No puedes ser fuerte algunos días y volver a la docilidad al siguiente. El pacto exige constancia, porque su valor reside en que no puede ser negociado, ni siquiera contigo mismo. La decisión irrevocable se forja en pequeños actos cotidianos, no solo en grandes gestos. Es la forma en que respondes cuando alguien intenta saltarse tus límites. Es la calma con la que rechazas una propuesta que no te beneficia, aunque suene tentadora. Es el silencio que mantienes ante una provocación, porque sabes que responder sería ceder el control. Y es la frialdad con la que apartas a quienes ya no encajan en tu círculo, sin necesidad de explicaciones. Cada una de estas acciones es un recordatorio de que tu pacto sigue vivo, de que no fue un impulso, sino una reconfiguración profunda. Este pacto, una vez sellado, empiezas a operar como un filtro. Atrae a quienes respetan la fuerza y repele a quienes buscan debilidad para explotarla. No es magia ni misticismo, es el resultado natural de un cambio de postura que se percibe incluso antes de que abras la boca. Tu lenguaje corporal, tus decisiones, tus prioridades, todo empieza a alinearse con el estándar que has definido. Y ese estándar es alto, porque ya no aceptas menos de lo que mereces ni toleras aquello que amenaza con arrastrarte a un estado anterior. Debes entender que la firma de este pacto no te exime de la presión externa. Al contrario, puede intensificarla. Algunos querrán ponerte a prueba para comprobar si tu cambio es real. Otros intentarán provocarte para verte romper tu palabra. Y ahí es donde la decisión irrevocable cobra su sentido. No cedes, no justificas, no retrocedes. El valor de un pacto se mide en la cantidad de tentaciones que logras resistir, no en la ausencia de ellas. Si cada vez que intentan quebrarte terminas más sólido, tu reputación crecerá y tu posición será más difícil de desafiar. Este no es un camino para todos. Requiere aceptar que, al dejar de ser el bueno disponible, algunos se alejarán, que habrá quienes te acusen de egoísmo, dureza o frialdad. Lo que no entenderán es que estas acusaciones no son pruebas de que has fallado, sino indicadores de que tu cambio está funcionando. El viejo yo buscaba ser aprobado por todos. El nuevo yo se mide por su capacidad de sostenerse aun cuando eso incomode a muchos. Aquí radica la esencia de la fortaleza maquiavélica, preferir el respeto sólido a la aceptación frágil. Con el tiempo, este pacto se convierte en un reflejo automático.
Ya no tienes que recordarte cómo responder, porque la coherencia con tu decisión guía tus acciones sin esfuerzo consciente. Las distracciones pierden fuerza, las opiniones ajenas pesan menos, y las oportunidades que antes no veías comienzan a aparecer. La diferencia es que ahora sabes cuáles tomar y cuáles rechazar, porque tu brújula no es el deseo de encajar, sino la estrategia de avanzar. Al final, la verdadera razón para sellar este pacto no es demostrarle nada al mundo, sino garantizar que nunca más vivirás en función de guiones escritos por otros. Es construir un terreno propio en el que puedas moverte con libertad, sin miedo a perder lo que eres. Y sobre todo, es asegurarte de que cualquier victoria que logres, grande o pequeña, será completamente tuya. Si has seguido cada paso y lo has aplicado con disciplina, ya no eres la misma persona que comenzó este recorrido. Has roto la moral que te domesticaba. Has encontrado el punto exacto entre la amabilidad y el dominio. Has tejido una red de influencia que te respalda. Has proyectado una imagen que disuade ataques y has cerrado con fuerza la puerta al pasado que te limitaba. Ahora, solo queda una cosa: honrar cada día el pacto que firmaste contigo. Pausa. He creado el ebook más maldito sobre manipulación psicológica. 25 técnicas brutales que han controlado tu vida sin que lo notes. Aquí no hay teorías ni basura motivacional. Cada técnica está estructurada en fichas técnicas con ejemplos prácticos, listas para que entiendas cómo se aplican en el mundo real. Desde la influencia más sutil hasta las estrategias más despiadadas. Incluyo la más peligrosa de todas, la aniquilación de la voluntad. Una técnica extrema en psicopatía, utilizada para borrar la identidad y someter completamente a una persona. Un método tan oscuro que roza con lo ilegal. Políticos, jefes, parejas, vendedores, todos manipulan. Corre a la maldita descripción para conseguirlo, y si no lo quieres, continúa viendo este video.